vamos a seguir aquí hablando de los reyes y hoy vamos a hablar de un rey llamado Manasés. Pero antes de eso, Manasés era hijo de Ezequías. Y Ezequías ya lo hemos estudiado varias semanas. Pero quería aclarar algunas cosas porque creo que estudiamos la última parte de la vida de Ezequías y como él tuvo unos fallos ahí, ya los hablamos. Pero lo que no de verdad cubrimos mucho por diferentes razones es el principio de la vida de Ezequías. Así que quería agarrarme 2 minutos simplemente para aclarar, tal vez ayudarnos a entender este hombre un poco más ampliamente, porque la Biblia dice que no hubo como el rey Ezequías ni antes ni después. Sí que era el rey más grande tal vez, incluyendo a David, aunque David tenía tremendo corazón para Dios, pero tal vez el rey mejor era Ezequías. El padre de Ezequías era un rey llamado Acaz. Acaz era muy malo, era terrible. Cerró el templo de Dios, puso ídolos por donde quiera. Era un desastre. Pero aquí viene Ezequías. Ezequías lo primero que hizo fue abrir el templo de Dios, quitarle las cadenas, convocó a los sacerdotes, los levitas, y le dijo: purifícanse ustedes y después purifiquen el templo. Saquen todo lo malo que hay adentro, ídolos, cualquier cosa. Así que empezó él a poner en orden lo que es la adoración al verdadero Dios. Sacaron los ídolos. Después convocó una reunión con los líderes de la ciudad de Jerusalén y les dijo que de ahora en adelante adoramos a Dios como teníamos que haber hecho todo el tiempo. Ahí en esa reunión dice la Biblia que cantaron, sacaron los salmos de David. Los salmos es el cancionero de los judíos, las canciones que David compuso, y ahí se pusieron a cantarle a Dios. Una de las razones que nosotros tenemos una banda y nos ayuda a cantar, esto no es un mini concierto, esto no es, bueno, vamos a darle algo que hacer a la gente para que estén llegando los que están llegando tarde, para que oigan la palabra. En realidad es una parte vital de la adoración de Dios. Por eso es importante que lleguemos temprano para poder cantarle al Señor, porque es vital parte de la adoración de Dios. Y ahí Ezequías puso al pueblo y a los líderes a cantar. Después de eso, él estableció otra vez la Pascua como un festival. La Pascua era como un Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, porque ese festival lo estableció Dios cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, de su esclavitud. Y cuando los sacó, el mismo día en que se fueron, establecieron la Pascua. Era el tiempo de darle gracias a Dios, que Dios con su mano poderosa los había sacado de la esclavitud. Hacía años que eso no se celebraba en Judá. Y Ezequías una vez más trajo la Pascua. Todos los años había que adorar a Dios y tener la Pascua. Eliminó y destrozó todos los ídolos en Jerusalén, en Judá, y aún se metió en el territorio del norte, que era Israel, pero ya Israel los asirios los habían eliminado. Pero habían ídolos y también buscó los ídolos ahí, los destrozó también en su gran deseo por alabar a Dios. Una de las últimas cosas que hizo fue restablecer el diezmo. La gente no estaban diezmando porque no había sacerdotes trabajando a tiempo completo ni levitas. ¿Por qué? Porque el papá había cerrado el templo. Pero él quiso poner todo en orden. Así que le dijo al pueblo: hay que traer los diezmos y ofrendas, porque había que pagarle a los sacerdotes y a los levitas que tenían como mandato de Dios trabajar a tiempo completo en el templo. Así que restableció el diezmo. Segunda de Crónicas 31:21 dice así: en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Era un gran rey de Israel. Dios lo prosperó en todas las cosas que hacía, le dio riqueza, le dio influencia. Y nosotros lo que estudiamos fue la última parte, donde hubo un par de fallos de fe en su vida. Pero quería que quede claro, este era un gran rey en Judá. Luego él se muere. ¿Y quién queda? Su hijo Manasés. Este era otro tipo de persona. Así que vamos a mirar segunda de Crónicas 33 y vamos a orar.
Señor, gracias te damos por la vida de Ezequías, un gran rey. Señor, que te honró, que puso orden a la vida religiosa de Judá para que la gente volvieran a adorarte a ti, y rechazó los ídolos de su papá, los ídolos de Israel, los ídolos de las naciones, y solo se fijó en ti y puso al pueblo en orden. Señor, gracias por su gran ejemplo y liderazgo. Te pido, Señor, que de nosotros podamos decir que Dios está exaltando hombres y trabajando en la vida de hombres que van a liderar bien, sea en su hogar, en sus trabajos, en la iglesia. Señor, ayúdanos de verdad a amarte y a poner nuestra propia casa en orden, primero nuestro corazón y nuestra casa, para adorarte a ti. Bendice este tiempo, abre nuestros corazones y nuestra mente. En el nombre de Cristo, amén. Segunda Crónicas 33:1. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. ¿Qué es los poderes de los cielos? Está hablando de las estrellas. ¿Se acuerdan de un socio llamado Walter Mercado, que daba muchas cosas de las estrellas y cosas así? Bueno, en esto se metió el tipo este rey, en adoración a las estrellas. 4. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería, y consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Por eso puse este dibujo que es los reyes de Israel y de Judá ofreciéndole sacrificios a Baal, y parte del sacrificio era agarrar sus propios hijos, bebés, y vivos tirarlos al fuego, quemarlos vivos en adoración a estos ídolos que obviamente no son dioses, es Satanás detrás de todos esos ídolos. Verso 7. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá, de Jerusalén a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra, que era la tierra prometida. Manasés básicamente era el Acab de Judá. Si se acuerdan, Acab, estudiamos el rey Acab, que dijimos que era el rey más malvado de Israel. Bueno, este era su primo hermano, este era su socio. Todo lo que hizo el rey Acab malo de idolatría, a sacrificar sus hijos y todo, este lo hizo igual, pero estaba en Judá, la parte del sur. Y esto siempre encuentro difícil de creer, que algunos reyes eran súper buenos y tenían hijos tan malos, y yo no sé qué es lo que pasó, pero bueno, esas cosas pasan. Segunda de Reyes 21:16 dice así: Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente, de un extremo al otro. El tipo mataba
a todo, a cualquiera que no le gustaba. Oye, tú, medio feo, maten al tipo ese. Oye, tú, no me gusta esa peluca, mata a esa mujer por la peluca fea esa. El tipo estaba matando gente de un lado a otro por cualquier razón que le daba la purísima gana. Vamos a seguir leyendo en el verso 11. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes del ejército asirio y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. ¿Se acuerdan del ejército asirio que muchos hemos hablado? Y Ezequías fue salvado de este ejército malvado, terrible. Y les dije que esta gente le ponían ganchos en la nariz de los cautivos y los llevaban por ahí. Y como Manasés era tan malvado, Dios dejó que el ejército entrara y le metieron un gancho en la nariz de él. Y lo andaron así hasta llevarlo a Babilonia, que estaba bajo el control de los asirios en ese momento. Verso 12. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo echó y se conmovió por lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Y aquí vemos algo asombroso. Otra vez un hombre tan malo, un hombre horrible, un hombre que mataba a sus propios bebés, un hombre que mataba a quien le daba la gana. Pero se encontró con un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que cuando una persona se humilla de corazón, pone fe en Dios, es perdonado, porque ese es nuestro Dios, un Dios de amor y un Dios perdonador, aún al peor de los hombres. 14. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pecado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Aquí vemos una transformación 180 grados. Aquí vemos un arrepentimiento genuino de un hombre que reconoció que había pecado en contra de Dios seriamente y se transformó de una cosa a otra, de la oscuridad a la luz. Manasés era el rey más malvado, pero se encontró con un Dios de amor que en cuanto él se humilla de corazón y Dios lo ve, no solo lo perdonó, pero lo restauró a su reino, que es increíble. Pero Dios, siendo el Dios todopoderoso y de todo amor, lo restaura, porque ese era el plan de Dios para su vida. Tenemos un Dios que responde a nosotros con misericordia, con perdón, con amor, aun si le metemos la pata hasta la última. Mientras que haya humildad, confesión, arrepentimiento, Dios nos perdona. Acuérdense siempre que Dios no puede resistir un corazón humilde. Cuando Dios ve que nos humillamos de verdad, Él corre para perdonar y restaurarnos como Él desea. ¿Cómo sabemos aquí que Manasés se arrepintió de verdad? Bueno, porque lo dice la Biblia, es claro. Pero ¿cómo podemos saber? Y tal vez la pregunta mejor para nosotros es ¿cómo podemos saber nosotros si nos hemos arrepentido de un pecado de verdad?
Hay personas que parecen o dicen que están arrepentidos y uno puede tener dudas, pero no vamos hoy a concentrarnos en juzgar a otro. Vamos a juzgarnos a nosotros mismos. Vamos a ver si nosotros el arrepentimiento que tal vez hemos tenido en el pasado o que hemos dicho, o actualmente tal vez estás lidiando con algo, quieres arrepentirte. Bueno, ¿cómo sabemos si un arrepentimiento es genuino? Y eso es lo que vamos a lidiar hoy. ¿Cuáles son los elementos de un arrepentimiento genuino? Y les voy a dar 4 principios para conocer y reconocer en nosotros mismos si de verdad nuestro arrepentimiento es de verdad, es genuino. Para evaluarnos a nosotros mismos. Primer principio, el verdadero arrepentimiento nos lleva a girar 180 grados en pensamientos y en actitudes. La palabra arrepentimiento en realidad quiere decir un cambio de mente. En lo más profundo, la palabra griega es un cambio de mente. Cuando creemos que estamos bien, estamos pensando bien y de pronto Dios nos dice, estás mal, y cambiamos la mente, entendemos que los principios de Dios están bien y que nosotros estamos mal. Mira el verso 12, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor. ¿Lo estaba buscando antes? De ninguna manera. No le importaba a Dios, estaba yendo en contra. Pero ahora cambió de mente, buscó de Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de su antepasado. De arrogancia a humildad. 100% arrogancia, él hacía lo que le daba la gana, a 100% humildad, tirado en el piso, en esa celda, con ese gancho en la nariz, con los brazaletes, estaba mal y se tiró en el piso para expresar su humildad. Su arrepentimiento fue genuino. Aquí la disciplina de Dios trabajó. Ustedes saben que muchas veces pecamos y Dios trae disciplina. En algunos casos, los mejores de los casos, entendemos, ay, Dios me está disciplinando, esto me duele, voy a arrepentirme y agarrar otro rumbo. Pero sabemos, y en la Biblia hay muchos casos, donde Dios trae disciplina y la persona sigue terca, sigue en su camino malvado, haciendo lo que le da la gana y hasta mueren de esa manera. Y a menudo nosotros Dios trae cierta disciplina y tal vez nos ponemos a llorar, tal vez nos sentimos mal, pero lloradera y sentirnos mal no equivale a arrepentimiento. El gran filósofo griego Aristóteles dijo lo siguiente, dijo, los hombres malos están llenos de arrepentimiento. Ahora, lo dijo un poco sarcásticamente y lo que él quería decir, que en su experiencia, en lo que él ha visto, es que gente mala hacen una fechoría, hacen una maldad, tal vez se sienten un poquito mal, tal vez los agarran y se sienten mal, pero después de un tiempito hacen lo mismo. Y otra vez un ciclo de tal vez llorar, ay, sí me siento mal, pero hacen lo mismo. Y eso es lo que él quiso decir, que la gente mala está lleno de arrepentimiento, pero un arrepentimiento falso, de lágrimas, tal vez de sentimiento, pero arrepentimiento no es solo emocional. Solo porque alguien se siente mal, no quiere decir que está arrepentido. El verdadero arrepentimiento comienza en el corazón, en la mente, en el alma, pero siempre tiene que tomar el próximo paso, que es cambio de comportamiento. Hay que cambiar la conducta, que es el punto número 2. El verdadero arrepentimiento lleva un cambio de comportamiento de 180 grados. Estaba haciendo estas cosas que estaban mal, me arrepiento, ahora digo, eso está mal, Dios está bien, giro y empiezo a hacer las cosas bien. Si ese paso no existe, simplemente aquí estuve un ejercicio emocional, pero no fue verdadero, porque siempre en un arrepentimiento de verdad va a haber un cambio de comportamiento. Es como no podemos ser como la historia del fumador. El tipo que fumaba uno y el otro, un paquete de cigarros todos los días, el tipo. Y él tenía que ir al médico, se sentía mal y ahí leía revistas de lo malo que es fumar. Y después iba a otro tipo de doctor y ahí leía otra revista, el fumar causa cáncer.
Y iba al internet a investigar y el fumar hace tantos daños. Y el tipo llegó a un punto donde el tipo decidió, ya no voy a leer más. No, eso es conclusión errada. El problema no es la lectura, es la fumadera. Y no debemos hacer de esa manera. Versos 15 y 16, si quieren vamos a leerlo otra vez. Porque aquí vemos donde se cumple el arrepentimiento genuino. Empezó con humildad, cambio de mente. Y después dice, Manasés también quitó los dioses ajenos. Fíjense de los verbos que vamos a leer. Quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Todos esos altares, todos los ídolos que él mismo había puesto, empezó a quitarlos y botarlos en el fuego, en el basurero de la ciudad que estaba afuera. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracia. Tal vez ese altar para Dios lo puso en el estoraje y ahora tuvo que sacarlo del estoraje y lo puso en el templo una vez más y hizo sacrificios. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor Dios de Israel. En vez de mover al pueblo para ser idólatras, ahora estaba animando a la gente. No, gente, estaba equivocado, vamos a adorar a Dios. Vengan, adoren al Señor. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios que me sacó de la prisión de los asirios. Ahora la transformación fue al 100%. Ha habido momentos en mi ministerio, especialmente aquí en Georgia, donde he tenido que ir a la cárcel, no porque me pusieron preso, sino para visitar a algunos jóvenes de nuestra iglesia. Son buenísima gente, pero han hecho cosas que no deben hacer, violaron la ley. Entonces, típicamente va algo así. Yo voy y los visito y típicamente son varones, jóvenes. Entonces los voy y los visito y claro, ahí me dicen los arrepentidos que están. Ajá, oye, ¿qué pasó? No, hice esto, pero ya, jamás, no, eso, terrible. Ajá, ¿y cómo te va adentro? No, aquí estamos teniendo estudio bíblico, aquí tienen estudio bíblico todos los días. Y digo, wow, ¿estás estudiando la Biblia todos los días? Sí, aquí hay estudio bíblico, hasta me dejan compartir como yo voy a la iglesia. Y yo le digo, no digas a qué iglesia vas, mejor no compartas eso. Pero no, y como sé algo, bueno, entonces me ponen a compartir. Y digo, oye, qué bueno, qué bueno. Entonces ahí me expresan su arrepentimiento. Y bueno, típicamente el problema es que cuando salen a los pocos días, están haciendo, tal vez no lo mismo para no meterse en la cárcel otra vez, pero cosas similares, las actitudes no cambian, etc. Y por eso muchas veces yo le digo a los padres, porque tú sabes, yo soy padre también, a mí no me gustaría que metan preso a mi hijo. Y los padres cuando el niño lo meten preso, enseguida quieren sacarlo. Hay que buscar dinero, abogado, hay que sacarlo de ahí. Y yo le digo, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a sacar de ahí? Eso es parte de la disciplina de Dios. Y además de eso, el tipo me dijo que están teniendo estudio bíblico todos los días, están en oración, tiene una camita bien nice, le están dando 3 comiditas al día. ¿Para qué tú lo vas a sacar? Es como un resort. Un resort para niños que se portan mal y Dios lo está entrenando otra vez, así que no lo saque, déjalo ahí. Pero bueno, eso es entre los padres y Dios, etcétera. Pero esa es la disciplina de Dios y desafortunadamente algunas veces no trabaja. Hay mucha, tal vez lloradera, mucho hablar de arrepentimiento, pero en la última el arrepentimiento correcto es donde hay un cambio de vida de verdad, no de mentirita. Mateo 21, Jesús estaba en el templo y estaba hablando con los líderes religiosos. Acuérdense que los líderes religiosos del tiempo de Cristo eran gente que parecían muy religiosos, tenían la vestimenta correcta, hablaban mucha Biblia, pero adentro dice Cristo que esta gente estaban llenos de huesos de hombres muertos. En otras palabras, estaban secos espiritualmente, estaban en cero. Y mira lo que pasó. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo.
No quiero, en otra traducción dice, no iré. Contestó, pero después se arrepintió y fue. Aquí que hubo un cambio de mente. Primero no quería ir. Estaba mirando video en YouTube, no sé qué cosa. Pero el tipo con mala actitud, no voy a ir, no quiero ir. Pero el papá se fue y él empezó a pensar, ay, mi pobre papá está viejito y yo estoy todavía joven, déjame ir. La razón que fue, que fuera. Pero el tipo fue. Hubo un arrepentimiento, un cambio de mente, cambio de alma y acción. Versículo 30. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos, estos líderes religiosos. Jesús dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Hay que entender quién eran los recaudadores de impuestos. Estos eran judíos que recaudaran impuestos para Roma. Entonces eran vistos como traidores. ¿Cómo es que le van a agarrar impuestos para Roma, que los tenía aplastados a los judíos? Y además cobraban un extra. El extra era porque se estaban robando un poco del impuesto. Así que en la sociedad judía de ese tiempo, los recaudadores de impuestos eran vistos como la escoria de la sociedad, lo más bajo de la sociedad. Y encima de ellos, por un pelo, las prostitutas. Así que estas dos categorías de gente eran vistos como lo peor de lo peor. Y por eso Cristo lo usa en su analogía. Y le está diciendo a los líderes religiosos, y este es el punto de Cristo, era para darle un pequeño, como un bofetón espiritual a esta gente. Porque lo que estaba diciendo es que ellos eran como el segundo hijo, como el que parecía que estaba obedeciendo a Dios. El que le decía sí a Dios, sí, con una sonrisa, claro que sí, Dios, lo que tú quieras, Dios. Pero adentro estaban mal y de verdad no estaban cumpliendo con la ley de Dios. El amor, la misericordia, no sabían nada de eso. No creían en Dios, creían en sí mismos. Pero Cristo en esta historia, el primer hijo, ¿quién era? Los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Los que al principio de su vida dijeron, yo no creo en el Señor, no me importa. Pero ahora llegó Jesucristo. Y cuando llega Jesucristo y ellos ven a Cristo, confían en Él, ponen fe en Él. Y me imagino que arreglaron su vida, como lo hizo el recaudador de impuestos Zaqueo, si se acuerdan de la historia de él. Así que el verdadero arrepentimiento no solo puede ser emocional, ni con lloradera, ni tirarse al piso aún. Tiene que empezar en el corazón. Y puede haber lágrimas, claro que sí, pero hay que ver un giro, hay que tener un cambio de acción, de comportamiento. Vamos al principio número 3. El verdadero arrepentimiento busca la reconciliación con aquellos a quienes he ofendido. Si mi pecado involucra ofender a otra persona, herirlo, sea con palabras, con bofetadas, lo que fuera, no es suficiente solo pedirle perdón a Dios. Nosotros entendemos que la Biblia dice, si pecamos, se lo confesamos a Dios. Señor, esto estuvo mal, pero gracias por la sangre de Cristo que me perdona. ¿Ok? Pero si involucra a otra persona, y yo diría que tal vez más de la mitad de nuestros pecados involucra a otra persona. Involucra que le hicimos un pecado en contra de otro, no solo directo a Dios. Y si involucra a otra persona, no basta con venir a Dios y decir, sí, Señor, yo le metí el manotazo a esa la mujer en Walmart porque me cobró extra y se me fue, Señor. Así que gracias por la sangre de Cristo, lo confieso. Y chao. No, eso no es suficiente. Ahora tienes que ir a regresar a Walmart, ir a la señora y pedirle perdón. Porque hasta que hagas eso, no hay un arrepentimiento genuino. No lo terminaste, el arrepentimiento que Dios quiere. En Mateo 5, 23 y 24, mira lo que dijo Cristo. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. En otras palabras, pecaste en contra de otra persona,
o por lo mínimo la persona cree que tú pecaste, hay un pleito, ¿ok? Hay un lío. Esa persona está ofendido contigo. Y ahí te acuerdas. Deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Vamos a mirar el orden de qué está hablando Cristo aquí. La persona judía va al templo a adorar. Para nosotros, obviamente, no vamos al templo, pero vamos a ponerlo como vinimos a la iglesia. Estamos entrando por las puertas de la iglesia para adorar a Dios. Y ahí nos recordamos que alguien tiene algo en contra de nosotros. Ay, sí, tengo un problema con fulanita. Y tal vez ahí te acordaste o Dios te lo recordó. Oye, tú tienes un problema con fulanita. Y tal vez ya tú sabes que tú pecaste en contra de ella. O tal vez no lo sabes. El punto que dijo Cristo es que esa persona tiene algo en contra de ti. Tal vez tú ni lo sabes, pero ha estado comportándose extrañamente y tú sabes que hay algo. ¿Qué dijo Cristo? Si en el día de los templos, donde uno llevaba una ovejita, ¿verdad? Llevaba la ovejita para el sacrificio. Cristo dice, amarra la ovejita por ahí o dáselo a un amigo o a tu mamá o quien sea para que lo cuide. Ve a donde está fulanita y reconcíliate. Ve a donde está ella y si ya tú sabes cuál es el lío, entonces dile, hey, hermanita, perdóname. Hice eso, sí, te dije cosas feas, hice lo malo. Perdóname. Reconciliación. Porque lo que Dios desea es relaciones de paz y de amor entre sus hijos, los hermanitos de la iglesia. Ese es el gran deseo de Dios, porque Él es un padre bueno que quiere que sus hijos tengan paz. Así que ve a ella. Ahora, tal vez tú dices, yo ni sé por qué ella, hay un problema. De todas maneras, hay que ir. Hay que ir y decir, mira, yo siento que hay fricción. Yo siento aquí entre algo. Te he hecho algo y deja que la hermana hable o el hermano hable y que te diga. Y tal vez ofendiste, hiciste algo mal y ni te diste cuenta. Todos somos pecadores, todos alguna vez ofendemos y tal vez no quisimos hacerlo, pero así pasó. ¿Qué haces? Le pides perdón. Si la persona te dice algo, tal vez tú no hiciste nada, pero le das una explicación. No, pero así no fue, déjame explicarte. El punto es llegar al término de paz, el término de amor. Esa es la meta. Y Cristo dice que ya cuando resolviste eso, entonces ven y agarra tu animalito, sacrifícalo. O ven a la iglesia, levanta la mano y dale gloria a Dios. Pero primero hay que resolver ese problema. Y aquí está el punto es bien importante. Para tener una relación correcta con Dios, tengo que perseguir una relación correcta con mis hermanos en Cristo. Las dos van mano en mano. Si no tengo una relación clara con mis hermanos en Cristo, y si yo dejo eso pasar y no me importa y no arreglo cuenta, no vas a estar bien con Dios. Punto y aparte. Con Dios va a haber algo ahí en medio de la relación entre tú y Dios. Las personas que aprenden a buscar rápidamente, a reconciliarse, en realidad son las personas más espirituales. ¿Quiere ver una persona espiritual? Es la que se humilla y rápidamente busca reconciliación con sus hermanos en Cristo. Pero la persona que lo deja pasar, pasan semanas, pasan meses, pasan años y se creen que están bien con Dios, están muy equivocados. Porque la relación con Dios depende muchísimo en la relación entre hermanos. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesucristo. Léelo otra vez si quiere. Así que el buscar reconciliación y rápidamente debe ser una de las prioridades más altas en nuestra vida. El verdadero arrepentimiento comienza en el corazón, la mente, el alma, pero tiene que moverse a acción, comportamiento que incluye reconciliación con alguien que tal vez ha ofendido o tal vez no, pero hay que traer paz en lo más que se pueda. Vamos al último, el último punto. El verdadero arrepentimiento hace restitución por todo lo que es robado o dañado. En otras palabras, si mi pecado incluye robar o dañar propiedad, entonces no basta con simplemente pedir perdón a Dios. Tuviste un día malo y viste la carterita de una hermanita abierta y ahí hay un billetico de 100 y tú hiciste así, guácata, y te lo metiste en el bolsillo.
Entonces sales al parking, ¿verdad? Para irte y dices, wow, ay, me duele, ¿verdad? Que no lo debería haber hecho. Señor, he pecado, hice algo mal, gracias por la sangre de Cristo que me lavó, amén. Y ahí agarras el carro y te vas. No, eso no es suficiente. No es suficiente simplemente reconocer y confesar a Dios. Y tampoco es suficiente pedirle perdón a la persona. Regresar y decirle, ay, hermanita, sí, es que vi tu cartera abierta y no pude más. Y bueno, te saqué el billete, perdóname. Tampoco se puede quedar aquí. Tienes que devolverle los $100. Hasta que no le devuelvas el dinero, el arrepentimiento no ha llegado a su fin. No ha sido completado. Así que hay que tener restitución. Le puse aquí la definición. Y esta definición viene del diccionario y está bastante profunda y tal vez llega a un punto hasta legal. Dice así: la restitución es el acto de devolver algo a su legítimo dueño o de proporcionar una compensación equivalente por una pérdida o daño. Su objetivo principal es hacer que una víctima se recupere, devolviéndola a la posición en la que estaba antes de que ocurriera el daño. Restaurar la persona. Le robaste $100, dale los $100 para que esté bien. Si le pediste prestado el carro, o peor, si te lo robaste y fuiste para allá afuera y tuviste 3 accidentes, y después dice, bueno, déjame devolver el carro, y tiene un abollo por aquí, un abollo aquí, las gomas por acá. No, así no funciona la cosa. Hay que restaurarlo a la posición donde estaba antes. ¿Qué quiere decir? Paga lo que debes en dinero, restáuralo, págalo, pero hay que resolver y poner a esa persona como estaba antes del daño. La restitución formaba gran parte de la ley judía. Ahora hay que entender, porque yo sé, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia. En la ley de Moisés había 3 categorías. Una parte era la ley religiosa, las cosas que se hacían en el templo, sacrificios de animales, que sí, velitas y cosas así. Esa parte ya como cristianos, en este lado de Jesucristo, ya no tenemos que cumplir nada de eso. Estaba la ley de la dieta, cosas que Israel podía comer o no comer, incluyendo camarones. Hubiéramos estado bien mal. Pero gloria a Dios, que en el cristianismo, en la era de la gracia, ya eso no estamos bajo la ley de dieta de Israel. Podemos comer todo lo que nos da la gana, incluyendo lechón y tacos al pastor y cosas así. Que los judíos no pueden comer eso. Eso es su problema. Pero había parte de la ley que era la ley moral. Y la ley moral todavía está vigente. Es la cosa correcta moralmente o incorrecta. Y parte de la ley de Moisés y la razón que Dios tuvo que dar tantas leyes es porque Dios sacó a este bolote de gente de su esclavitud. No eran nación, no tenían ley entre ellos. Y Dios, para establecerlos como nación, les tuvo que dar diferentes leyes. Religiosas y de dieta, porque había cosas buenas para comer y otras no. Pero también eran leyes civiles, basado en la ley moral. Quiero demostrarle algunas de estas que vienen de Éxodo 22. Y dice así, verso 1. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Así que esto no solo era una restitución, sino, hey, tú eres un criminal, tú eres un malvado y ahora tienes que pagar por el mal también. Así que era restitución y un poquito más, porque había que castigar al malhechor para que no lo haga más. Verso 3. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Eso es restitución. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Hoy por hoy no hay esclavitud. Pero en esos días, si alguien se robaba algo y después no lo podía repagar, se tenía que ser esclavo de la otra persona al que lo robó por cierta cantidad de tiempo hasta que repague lo que robó. Verso 4. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Otra vez, aquí había cierta cantidad
de castigo porque era parte de la ley civil. 5. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de sus cosechas de grano o de uvas. Así que estabas pastoreando tus ovejitas y tú miras y el terrenito del vecino, la hierba está bien linda, bien alta. Y tú haces así, mueves tus animalitos para que se coma el pasto de aquí. Parte de la ley era, tú le robaste el pasto a tu vecino, tienes que pagar por eso, restitución. Y fíjense la última, porque esta de verdad sí es interesante, verso 6. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Aquí hay restitución aun si fue un accidente. Tú no quisiste que quemar las cosechas del vecino, pero tú encendiste el fuego. No te aseguraste que se mantenga aquí donde tú querías y se fue el fuego y quemó lo del vecino. Eres responsable, hay que restituirlo. Esa es la seriedad que Dios tiene con la idea o el principio de restitución. Quiero enseñarle una foto aquí de una tienda. Esta tiendecita está en Miami, está en la 17 Avenida y la 14 calle más o menos. La tienda, sí, yo sé que tal vez no lo pueden ver, pero a la izquierda está el nombre, se llama La Virgen de la Caridad. Y en el medio está, ahí arribita, está la Virgen de la Caridad, es la Virgen de los cubanos, ¿ok? Ustedes saben, todas las naciones tienen una Virgen. Yo no sé por qué siempre tiene que ser una Virgen, pero bueno, todas las naciones hispanas tienen una Virgen que está cuidando por ahí, supuestamente. Esta Virgen de la Caridad, pues había, supuestamente es el cuento, de que habían 3 hombres en un botecito y vino tremenda ola, una tormenta. Y los 3 estaban ahí porque estaban en un botecito chiquito, no era una lanchita de esa buena con motor y todo. Entonces vino la olas y la Virgen se le apareció, ¡guácata! Y los salvó. Y los 3 fueron a decir el cuento de lo que pasó. Dicho sea de paso, uno era un morenito para que sepan que la Virgen no discrimina, no salva a todos y por iguales, así que a ella no le importaba. Pero bueno, esa era la de Cuba. No sé si, Iván, ¿y tú tenías una imagen de esa en tu casa allá en Cuba? Sí, ya tú sabes. Así que, pero bueno, esa era la tiendecita que estaba, yo vivía como a media milla de esta tiendecita, ahí a unas cuadras. Yo viví en la pequeña Habana, donde está eso, más o menos hasta como los 11, 12 años. Y lo más probable es que entre los 9, 10 años, algo así, yo caminaba a esta tiendecita. Y yo iba ahí y en varias ocasiones yo entré por esas mismas puertas, iba a la parte de atrás de la tienda donde estaba la refrigeración y había unos paqueticos de jamón chiquiticos, todavía lo venden por ahí, yo no sé si es jamón de verdad o qué le metían, pero no importa, yo iba por ahí atrás y entonces yo miraba, no había nadie, y me los metía en el pantalón, agarraba 2 o 3 jamón, queso, lo que sea, porque había un lunch, tú sabes, tenía que hacerme un lunch. No me agarraba el pan porque ya eso hubiera sido un poco demasiado, pero me los metía en 2 o 3 cositas ahí en el pantalón. Después iba adelante y me compraba un postre, porque usted sabe, después de cada comida hay que tener postre, ¿verdad? Una azuquita. Entonces, yo me compraba una cosa que se llama apple strudel, lo inventaron los alemanes, riquísimo. Y entonces eso yo lo pagaba. Y después me iba con todo lo demás aquí en los pantalones. A la derecha, donde tal vez ven un carro, ahí no había nada, había unos pinitos, era un lote sin nada, son unos pinos. Y ahí yo me ponía, me sentaba a comerme la comidita. Ahora, tal vez alguien lo pudiera justificar si yo me estaba muriendo de hambre. Yo no me estaba muriendo de hambre. Mi papá trabajaba, había comida en la casa, lo hacía porque era un malvado, es la única razón. Entonces, y lo hice varias veces. All right, entonces nos mudamos. Mis padres se mudamos a la gran ciudad de Hialeah, ahí al norte, donde vivía Luis un rato, ¿verdad, Luis? Tú viviste en Hialeah, tremenda ciudad. All right. Y nos mudamos para allá al lado de la factoría y cosas así.
Y ahí, después, cuando tenía unos 12 años, fue cuando yo vine a Cristo. Gloria a Dios. Vino un joven a nuestra vida, etcétera. Yo puse mi fe en Cristo. Como unos 3 años después, tenía como 15 años, más o menos. Fuimos con mis amigos del grupo de jóvenes a una conferencia en Miami Beach Convention Center. Grandísimo. Eran miles de cristianos que vinieron a oír a un predicador, uno que enseñaba Biblia y enseñaba muchas cosas acerca de jóvenes y etcétera. Y bueno, nosotros fuimos para allá. Y entre todo lo que enseñó bueno ese hermano, yo me acuerdo que enseñó acerca de la restitución. De que, hey, si uno roba, quita, daña, lo que sea, entonces uno tiene que restituir. Y yo me llevé eso en mi cabeza, en mi corazón. Unos días después me acordé de la Virgen de la Caridad. Y yo me acordé que yo había ido ahí y me había mafiado algunas cosas que no debería hacer. Entonces agarré un papel, escribí una nota. Bueno, queridos no sé quién, soy Mandy Fernández. Hace unos años atrás yo me robé cosas de su tienda, pero ahora soy cristiano, he puesto mi fe en Cristo, entiendo que eso estuvo mal. Así que aquí les mando un dinerito para tal vez restaurar lo que robé. Y les puse ahí, no sé si era $3, $5, lo que sea. Lo único que quiero que sepan, que antes que se rían, ¿ok? $5 en aquel tiempo eran $20 de hoy. Así que no era tan pequeño tampoco. Pero le metí el dinerito y se lo mandé por correo. Ahora, nunca oí más de ellos, no me importa, no sé lo que pasó, me imagino que alguien lo agarró, lo metió en la caja y chao, y se acabó. Pero yo sentí que lo tenía que hacer, que Dios me lo estaba requiriendo a mí. Ahora tal vez uno puede decir, ay, sí, se hicieron muy ricos con tus $5, Mandy. No sé, yo estoy seguro que no se hicieron ricos con eso. Pero el que se enriqueció fui yo, porque limpié mi conciencia. Y ya no tuve que pensar más en el daño que le hice a esta gente. Y gloria a Dios por eso. Y le doy gracias a Dios porque me dio la habilidad, el entendimiento para hacer lo correcto. Y para el resto de mi vida entender que si yo robo, daño o lo que sea, hay que restaurar. Es parte de ser una persona espiritual y moral delante de Dios. El verdadero arrepentimiento siempre va a empezar adentro, en el corazón, en el alma, pero tiene que salir para afuera, en acción. Restaurar lo que hemos robado o dañado, pedir perdón, reconciliar y mirar a Dios y empezar a seguirlo a Él como debemos seguir. Ahora, si usted está aquí, está oyendo muchas cosas de estas por primera vez, si tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo, nosotros tenemos una deuda con Dios porque todos somos pecadores, todos hemos ofendido a un Dios santo, a un Dios que nos ama, pero Él es santo y hay que rendir cuentas. Y la única manera de hacer eso de verdad es mirar a Cristo en la cruz y creer que Él murió por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros, nos quitó la deuda, lo enterraron y al tercer día resucitó de entre los muertos. La Biblia dice que todo el que cree en Él, pone fe en Él, recibe vida eterna y el perdón de pecado. Ese es el mejor negocio que podemos hacer en el mundo. Darle a Cristo nuestros pecados y Él nos da la salvación gratis. Así que si ese es tu caso y nunca has puesto tu fe en Cristo, hoy lo que tú debes hacer es poner tu fe, eso es lo primero, es para entrar en la familia de Dios. Y para todos los demás, pues lo único que quiero es que piensen en todo esto del arrepentimiento. Piensen en sus vidas, su corazón. Piensen si hay áreas en su propia vida donde ustedes tal vez han dicho, sí, yo me he arrepentido, pero ustedes ya ven que tal vez no lo ha llevado a completar un arrepentimiento completo. Dejar lo que está haciendo mal, empezar a hacerlo bien como lo hizo Manasés, que restauró la adoración a Dios. Tal vez ir y hablar con algún hermano o hermana que tú sabes que hay un pleito. O tal vez aún repagar cosas que has hecho. Dios te tiene que hablar en tu corazón y darte el discernimiento de lo que tú tienes que hacer, lo que Él te está pidiendo. Vamos a orar. Pues Señor, gracias te damos aquí por tu palabra. Gracias te damos por este hombre, este ejemplo, que aunque era el rey más malvado de Judá, asesinó gente, asesinó a sus propios hijos,
llevó al pueblo de tuyo a rebelarse. Pero aún con todo eso, en el momento en que se humilló, tú, Señor, lo perdonaste y lo restauraste a su posición. Señor, te queremos pedir que nos ayudes. Ayuda a cada hermano, cada hermana aquí, que tal vez está lidiando con algo en su vida y tal vez tienen que tomar el primer paso de arrepentimiento, que es el cambio de mente, cambio de corazón. O tal vez están en un segundo paso y tal vez no han dado el tercero o el cuarto. Te pido, Señor, que nos ayude. Y yo le quiero dar un momentico a cada uno que piense. Piensa en tu vida. Piensa en si hay que completar algún arrepentimiento en tu vida, en el área que sea. Y si tú nunca has puesto tu fe en Cristo, yo te pido que hoy hagas eso. ¿Quieres recibir el perdón de tu pecado? Solo lo puedes hacer en Cristo. Pídele a Cristo que te salve y te limpie de todos tus pecados. Pon tu fe en Él y solo en Él para recibir el regalo de vida eterna. Señor, te bendecimos a ti, te glorificamos y te pedimos, Señor, que de verdad trabaje en lo más profundo de nuestro corazón para poder ponerte a ti en primer lugar y no ser como esos religiosos que decían sí, que eran que estaban conectados, pero tú sabías que no lo estaban. Déjanos hacer como esos pecadores, Señor, que sí, al principio te dijimos que no, pero hoy, Señor, te decimos que sí. Y queremos, Señor, ese perdón y queremos una relación profunda contigo, porque eres el único que te la merece, nuestro Padre Celestial. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.